Ok, chicos, buenos días. Vamos a comenzar. ¿Me pueden decir si se alcanza a ver la pantalla y si me escucho, por favor? Buenos días, maestra. Sí, Sí, maestra. Voy a empezar con el pase de lista. Bueno, los voy a ver aquí y ya ustedes nada más me contestan presente, ¿vale? sí, maestra. Ok, aquí veo a Hernández Mora Alejandra, Presente, maestra. Vázquez Hernández Diana Laura, Presente, maestra. Temple Argüello Fátima, Presente, maestra. Figueroa Lozada Ismael, Presente, maestra. López Cruz Genaro Alberto, Presente. Juárez Galvez Luz Negri, Presente, maestra. Dorantes Brioso Shitlali, ok. Bueno, chicos, vamos a comenzar y vamos a empezar con los ejercicios de la clase anterior. Por ahí hay algunos de ustedes entregaron los ejercicios, los que lo han entregado, porque no son todos, sin procedimiento, chicos. Necesito ver el procedimiento para ver si obtienen mal un resultado para saber en dónde se equivocaron y hacérselo saber. Si me entregan las actividades solo con los puros resultados, no puedo decirles exactamente cuál es su error, ¿vale? O aclararles sus dudas. Es importante que me pongan el desarrollo de las operaciones. Por ahí, algunos de ustedes, cuando hacen el resumen de las sesiones Meet, yo les mando una imagen. La imagen que yo les mando, que es la que dice cabecero, cuerpo, columna, etcétera, esa imagen no es para que la impriman o la copien en su cuaderno o solo me la coloreen, ¿vale? Es una guía, o sea, es un ejemplo de cómo deben realizar ustedes sus resúmenes en su libreta, ¿vale? No hay necesidad de que impriman esa imagen y sobre ella hagan el resumen, porque es muy pequeña y no les cabe, ¿vale? Entonces, es necesario copiar ese formato en su libreta para hacer el resumen. Y no es necesario que me manden o que me coloreen la imagen y me la manden. Lo que yo quiero es el resumen, ¿vale? Con ese formato. Esa es su guía, porque ayer que estuve revisando, muchos caían en el mismo error, ¿vale? Entonces, nada más para que quede claro. Entonces, vamos a comenzar con lo que son la retroalimentación de los ejercicios que se vieron en la clase anterior. Y tengo el ejercicio 4 y el ejercicio 5, ¿vale? En este caso eran dos. El primero me dice que era convertir 45 grados a radianes, ¿vale? 45 grados a radianes. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, maestra, sí se ve. Ok. Sí, maestra. Dice que para nosotros poder convertir 45 grados a radianes había que efectuar o había que utilizar una fórmula, ¿vale? Que era pi sobre 180. Pues aquí la voy a copiar. Pi sobre 180 grados. ¿Ok? Bueno, me dice que mi factor a convertir son los 45 grados y mi fórmula para convertir de grados a radianes me dice que son 45 grados por pi entre 180 grados, ¿vale? Ok. Como puedo yo notar, tengo un número entero que si yo lo manejo de la siguiente manera,
le puedo poner 1 abajo y esto también significa un entero, ¿vale? Entonces lo que tengo es una operación, una multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es de manera directa, entonces es 45 grados por pi y 1 por 180. ¿Vale? Como es de manera directa, resuelvo. 45 grados por pi. Este pi está solito, pero aunque esté solito, sé que tiene un 1 acompañándolo, ¿vale? Entonces, 45 por 1 me va a dar 45. Y lo único que voy a hacer es llevarme las unidades, ¿vale? Aquí están grados y aquí está pi. Entonces llevo grados y me llevo pi. Ahora voy con el factor de abajo. 1 por 180 me va a dar 180 grados. ¿Vale? Ahora, checo mis unidades. Recuerden que si tengo arriba y abajo lo mismo, lo puedo eliminar automáticamente, ¿vale? En este caso tengo grados arriba y grados abajo, los puedo eliminar. Y me va a quedar pi. Mi resultado va a quedar en pi, o sea, en radianes. Ahora sí, checo si puedo realizar o si puedo hacer más chica mi operación. En este caso sí lo puedo hacer. 45 entre 180, los dos son dividibles entre 3 y me va a quedar 15 entre 60, ¿vale? Esto todavía lo puedo hacer más chico y es divisible entre 5, ¿vale? Y aquí me quedaría 5, entre 3, perdón, 5 y 20. Y este todavía es divisible entre 5, me va a quedar 1 entre 4. No me olvido de pi, ¿vale? Entonces mi resultado es 1/4 de pi para el primer ejercicio. En el caso del segundo ejercicio, recuerden siempre, para un factor, para convertir grados a radianes, siempre hay que utilizar la fórmula pi sobre 180, ¿vale? No me debo olvidar que es una multiplicación de fracciones y es de manera directa. También lo que debo de recordar siempre es que cuando estoy trabajando con fracciones, siempre debo llegar a mi mínimo factor, ¿vale? ¿Qué quiere decir? A la fracción más pequeña. Tengo que simplificar mi fracción hasta hacerla lo más pequeña posible y cuando ya no la puedo dividir entre nada, entonces este es mi resultado correcto, ¿vale? Siempre en matemáticas el resultado correcto siempre va a ser el más chico, ¿ok? Para el segundo, era al revés. Era al revés, ¿vale? Decía que de radianes tendría que convertir a grados. Para eso ahora voy a utilizar otro factor de conversiones o otra fórmula que es 180 grados sobre pi, lo inverso al ejercicio anterior. Me sigo dando cuenta que es una multiplicación de fracciones, entonces sigue siendo de manera directa, ¿vale? Y voy a multiplicar, mis operaciones, ¿vale? En este caso, 7 por 180 me va a dar 1260. Pero no me voy a olvidar de mis unidades, ¿vale? Tengo pi y tengo grados. Entre lo de abajo, ¿vale? 4 por pi. Recuerdo que pi tiene un 1 imaginario, entonces 4 por 1 es 4. Y paso pi, ¿vale? Tengo pi arriba y pi abajo, las elimino y me queda el resultado que necesito en grados. Puedo hacer lo siguiente. Puedo checar en mi calculadora si 1260 entre 4 me da un número entero, entonces me evito la factorización. Si no me da un número entero, entonces tengo que factorizar hasta su mínima expresión. En este caso, si yo pongo 1260 entre 4, me va a dar 315. Me va a dar un número entero. Si me hubiera dado 315.889,
Entonces ya no es un número entero, ¿vale? Entonces tendría que factorizar. En este caso, 1260 entre 4 me da un número entero que son 315 grados. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con las conversiones de radianes a grados o de grados a radianes? No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios, que eran los de ángulos y una transversal, ¿vale? Bueno, las dos paralelas y una transversal. Ok. En el primer ejercicio de ángulos, ¿vale? ¿Tenemos de acuerdo? Vamos a recapitular un poco los conceptos, ¿vale? Tenemos los conceptos de paralelas, que eran dos semirrectas o dos rectas trazadas, ya sea de la misma medida o no, una abajo de la otra o una arriba de la otra, pueden o no medir lo mismo y pues su trayectoria es infinita, ¿vale? Pero la característica que hay entre dos rectas paralelas es que nunca se van a cruzar, ¿vale? Van a seguir su camino, pero nunca se van a cruzar. ¿Cómo podría yo cruzar o hacer que se crucen esas paralelas? Bueno, voy a poder colocar una línea transversal entre ellas que la corte, ya sea así, 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 como la quieran poner, ¿vale? En la posición que ustedes quieran ponerla es válida. A esta transversal también la llamo secante, porque si lo vemos dentro de las partes de un círculo, tenemos el radio, el diámetro, la secante, la tangente, etc., ¿vale? Y esa transversal que cruza mi círculo se llama secante, ¿vale? Entonces, recapitulando, podemos encontrar ángulos entre paralelas y una transversal o ángulos entre paralelas y una secante. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, justo donde se intersecciona la paralela con la transversal o la secante, se van a formar vértices. Aquí hay dos vértices. Si yo formo vértices dentro de mis paralelas y mi secante, me voy a encontrar que voy a tener ángulos. Para el ejercicio anterior, o bueno, los ejercicios de tarea, nos daban dos ejemplos, ¿vale? O dos ejercicios. En uno de ellos me daba un valor de un ángulo de 97 grados, ¿vale? Yo tenía que encontrar el valor de los tres ángulos restantes, tanto de arriba como de abajo, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer yo es que recuerdan que les dije que estas paralelas es como si dividieran a mi círculo, ¿vale? A la mitad. Entonces, si yo aquí tengo un círculo, si sé que estos ángulos van a formar un círculo que al final me va a dar un valor de 360 grados, hasta este punto de aquí abajo, sé que en el punto de arriba de mi paralela me va a dar un valor de 180 grados, ¿vale? Entonces, si aquí mi ángulo mide 97 grados, yo necesito completar el medio giro, que es 180. Entonces, este ángulo, ¿cuánto tendría que medir? 83 grados. 83 grados, ¿vale? 83 grados. 97 más 83 me va a dar el valor de 180. Pero necesito saber y conocer los valores de abajo. Para eso voy a usar a los tipos de ángulos, ¿vale? O que se dan dentro de las paralelas y las secantes. Aquí nos podemos ir con los opuestos al vértice, ¿vale? Tenemos el vértice y voy a checar si hay un ángulo que mida lo mismo y que esté enfrente de él, ¿vale? Me doy cuenta que este ángulo de 97 grados tiene un ángulo opuesto a su vértice, o sea, está enfrente de él. Pero además me doy cuenta que la abertura de ese ángulo es del mismo valor. Entonces, este ángulo también mide 97 grados. Este y este miden 97 grados. Entonces, por lógica, el que me sobra tiene que ser opuesto al vértice, o sea, está enfrente de él y debe medir lo mismo. Me doy cuenta que sí. Y este mide 83, ¿vale?
Y si sumo 180 y 180, me va a dar el valor completo de mi círculo, que son 360 grados. ¿Vale? Ahora, para poder sacar el de abajo, me voy a fijar qué ángulo coincide con este. Me doy cuenta que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí son colaterales. ¿Por qué son colaterales? Vale, porque están del mismo lado de la transversal y tienen la misma abertura de su ángulo, 97 grados. ¿Vale? Entonces, por ende, si este mide 97 y para darle la vuelta completa o la media vuelta a 180 grados, pues debe medir 83. Entonces, este ángulo y este ángulo también son colaterales, ¿vale? Porque están dentro de la misma transversal y miden lo mismo, ¿vale? Ok. Entonces, ahora voy a buscar el opuesto al vértice de este ángulo, y es este, mide 97, y por lógica el que sobra mide 83. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien con este ejercicio? Sí, maestra. Sí, ok. Voy con el segundo que se quedó de tarea. Ok. Tengo una paralela y dos transversales. Y me doy cuenta que donde se cruza la paralela y la transversal, se forman los vértices, ¿vale? Si no mal recuerdo, me dan el valor de este ángulo, 147 grados, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo que hice con el anterior ejercicio, ¿vale? En el anterior tenía dos paralelas, aquí solo tengo una, pero está cortada por la transversal. Hago lo mismo, ¿sale? Checo este ángulo y me doy cuenta que tiene un ángulo enfrente de él y que tiene la misma abertura. Entonces, este y este son opuestos por el vértice y miden 147 grados, ¿vale? Ya tengo hasta ahí la mitad de mi círculo. Ahora, de 147 a 180, ¿cuánto tendría que valer este ángulo? 33. 36 grados. Encuentro que este y este ángulo son opuestos por el vértice, entonces mide lo mismo. Hasta aquí terminé este, ¿vale? Ahora, sobre este ángulo que está aquí, o sobre estos ángulos que están aquí, voy a verificar cuál de estos ángulos se parece a alguno de los que tengo aquí. Me doy cuenta que este y este son iguales, ¿sale? Entonces, coloco aquí que este, miren, 147 grados. 147 grados. Hago lo mismo que acá, encuentro cuál está puesto al vértice, es el que está aquí abajo, y este también vale 147 grados. Completo la vuelta de mi círculo, de mi medio círculo en este caso, este que está aquí, entonces mide 33. Este y este ángulo son iguales. Entonces este y este están opuestos por el vértice, tienen el mismo ángulo. ¿Vale? Y los que voy a clasificar
de los todos son triángulos, tres de formar esquinas, y por lógica, si forman tres, ¿vale? Tres lados, tres rectángulos. Pero los voy a clasificar en dos grandes rubros, que es por ellos, ¿vale? En el caso de las medidas de cada uno de los triángulos, y con respecto al ángulo, es el grado que se va a formar en ellos, o el grado que van a formar cada ángulo de mi triángulo, ¿vale? Aquí los voy a dibujar. Ok, el primero, bueno, en este caso vamos a simular una medida. ¿Maestra, el tema es clasificación de los ángulos o cómo? De los triángulos. Nada más que ya no lo puse completo y ya no me cabe, ¿vale? De los triángulos. Clasificación de los triángulos. Por lados, por ángulos. De este lado voy a colocar los que se clasifican por lado, ¿vale? Como les repito de nuevo, los triángulos se van a clasificar por lados, quiere decir que sus lados, o sea, las rectas que conforman mi triángulo, van a medir o van a tener ciertas medidas. En el caso del primero, son los triángulos equiláteros. ¿Ok? Los triángulos equiláteros, si se pueden dar cuenta, son todos aquellos triángulos que todos sus lados miden igual. Ejemplo, este lado mide 3 unidades, vamos a dejarlo así, 3 unidades y 3 unidades. Todos sus lados van a medir igual, ¿vale? O puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Todos los triángulos equiláteros van a medir lo mismo, por eso son equiláteros, ¿vale? Después, la segunda clasificación son los isósceles. En el caso de los triángulos isósceles, voy a tener que sus medidas, dos de sus lados van a ser iguales y el otro va a tener una medida diferente. En el ejemplo, tengo los dos lados del triángulo que están hacia arriba o que van hacia arriba, miden 2 centímetros y mi base mide 3, ¿vale? Entonces tengo dos medidas iguales y una diferente. En el caso de los isósceles, dos de sus lados son iguales y uno no. Ahora sigue el escaleno. En el caso del escaleno, lo van a saber diferenciar porque ninguno de sus lados mide lo mismo, ¿vale? Uno puede medir 3, el otro 4, el otro 5, uno puede medir 8, el otro 9, el otro 10. Nunca son la misma medida, ¿vale? Como no son las mismas medidas, entonces son triángulos escalenos. Recapitulo. Por lados, clasificación por lados, equilátero, todos sus lados son iguales. Si es isósceles, solo dos de sus lados son iguales. Y si es escaleno, ninguno de sus lados es igual. ¿Vale?
En el caso de los triángulos que se clasifican por ángulos, voy a tener otra vez 3 rubros, ¿vale? Voy a tener el primero, que es este, que es el triángulo rectángulo. Siempre que yo vea que un triángulo forma una L, como en este caso, ya sea aquí, arriba, volteado, viendo hacia allá, pero siempre debe formar una L, quiere decir que tengo un ángulo de 90 grados, ¿vale? Ok. Siempre que tenga un triángulo que forme una L, tengo triángulos rectángulos y su ángulo principal siempre va a medir 90 grados, ¿vale? Después voy a tener la siguiente clasificación, que son los triángulos acotángulos, ¿vale? O triángulo acotángulo. En este caso, sus 3 ángulos van a medir 50 grados, ¿vale? Este va a medir 50, este 50 y este 50. Esos son los triángulos ocutángulos. ¿Me lo puede repetir, maestro, perdón? Medir 50 grados, ¿vale? Los ángulos que forman son de 50 grados. Y por último y tercero, voy a tener los triángulos obtusángulos. Esos triángulos obtusángulos van a medir lo que un ángulo obtuso, ¿vale? Recuerden que los ángulos obtusos tienen un ángulo de 120 grados. En este caso, los triángulos obtusángulos van a tener solo un ángulo que mida 120 grados, ¿vale? Siempre que tenga un triángulo con un ángulo de 120 grados, es un triángulo obtusángulo. Entonces, recapitulo la clasificación de los triángulos y voy a tener 2 rubros, por lado y por ángulo. Si es por lados, tengo los equiláteros, que todos sus lados miden lo mismo, los isósceles, que solo 2 de sus lados miden lo mismo, y el escaleno, en donde ninguno de sus lados mide lo mismo. Si me voy a clasificarlos por ángulos, voy a tener triángulos de 90 grados, que formen ángulos de 90 grados, y a eso les voy a llamar triángulo rectángulo. Voy a también tener triángulos donde todos sus ángulos formen 50 grados, y a eso les voy a llamar ocutángulos. Y por último voy a tener los obtusángulos, que esos siempre van a tener un ángulo que va a formar 120 grados. ¿Dudas con la clasificación de los triángulos? No, maestra, de mi parte no. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, maestra. Sí, ok. Imagínense que están derechos, ¿vale? Ustedes los van a copiar ahorita en su cuaderno y van a colocar qué tipo de triángulos son, ya sea en su clasificación por lados o en su clasificación por ángulos. Si a lo mejor encuentran que se puede clasificar en tanto ángulos como lados, también es válido, ¿vale? Cuando tengan las respuestas, me lo hacen saber para anotarlas y darles su participación.
Ya, maestra. ¿Ya? Ok, el inciso A, ¿Equilátero? equilátero. Ok. Yo, maestra. Alejandra. El 12 Maestra, isósceles. ¿Cuál es? Isósceles. Isósceles. Ok. Yo le digo la C, maestra. yo, maestra, le digo. También. Ok. Es triángulo rectángulo, maestra. Inciso C. No, inciso D. Ok. El inciso D es un Maestra, no, triángulo. ¿A quién? no, ya nada. Ajá, dime, Fátima. No, bueno, es que se traba mucho, no sé si es el mío o... Sí, maestra, se traba mucho. Ok. Dímelo, Fátima. ¿Se lo puedo decir yo, maestra? Sí, Ale. Yo- Es escaleno. Escaleno. Ok. Puede ser escaleno y obtusángulo. Les explico por qué. Ok, quedamos que equilátero, todos sus lados van a ser iguales. En este caso, simulando unas medidas, podemos decir que este lado mide 3, este 3 y este 3. Entonces, es equilátero. Todos sus lados son iguales. En el caso del isósceles, tenemos que este mide 2, este mide 2 y este mide 4. Quiere decir que dos de sus lados miden lo mismo y uno no, ¿vale? Por eso es isósceles. En el caso del de abajo, inciso C, es un triángulo rectángulo porque forma la L, que les decía. Entonces, si forma la L, es un ángulo de 90 grados. Entonces, automáticamente lo convierte en un triángulo rectángulo. En el inciso D, su respuesta puede ser escaleno, pero también puede ser octosángulo. ¿Por qué? En el escaleno nos podemos dar cuenta que sus lados, ninguno de sus lados tal vez mida lo mismo, pero lo más importante es que va a formar este ángulo. Y este ángulo mide 120 grados. ¿Vale? Por eso es obtusángulo. ¿Ok? De tarea, todavía no termina la sesión, pero les explico. ¿Vale? De tarea yo les voy a subir un PDF. En ese PDF van a venir dos páginas. ¿Vale? Va a venir partido así y van a venir ejercicios de este lado y ejercicios de este lado. Lean las instrucciones. ¿Vale? Ahí se las explico bien. Bueno, en el PDF va a venir marcada la página, que es esta, la 99, ¿vale?
En la 99 se van a encontrar 3 ejercicios, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ustedes cuál van a resolver? Van a resolver el 2, todos sus incisos, ¿vale? Y el 3, todos sus incisos. Solo el inciso 2, bueno, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿vale? Son los que están marcados en las instrucciones, página 99. En el PDF va a venir así, abiertito, ¿vale? Pero ustedes solo van a enfocarse en la página 99, ejercicio 2 y ejercicio 3, todos, ¿vale? Es de clasificación de triángulos. En uno los van a clasificar por lado y en otro los van a clasificar por ángulos. Hay que trazarlos con regla, ¿vale? ¿Dudas con lo que va a ser su tarea? No, maestra. No, maestra. Maestra. No, maestra. Hay que leer No, bien, maestra. ¿vale? Hay que leer bien las instrucciones. Voy a borrar los ejemplos. Nos vamos a ir, son los internos y los externos de un triángulo. Como siguiente supremo. Okay. Se los abrigo con un poquito, pero ya no me alcanza, ¿vale? Un triangulito. Dice, ángulos internos y externos del triángulo. Ok, vamos a recordar un poquito que era un ángulo. En este caso, un ángulo siempre va a estar compuesto por dos semirrectas que se van a unir gracias al vértice, ¿vale? Y ese ángulo puede tener diferentes aberturas. Puede ser recto, puede ser octosángulo, puede ser llano, etcétera, ¿vale? Los tenemos de diferentes medidas y en diferentes clasificaciones. Ok, nada más era para recordar un poquito que un ángulo son dos semirrectas que se van a interseccionar gracias a un vértice. Ese vértice va a unir esas dos semirrectas. Bueno, pues los triángulos están unidos por vértices, lo que quiere decir que esos ángulos me van a formar, esos vértices me van a formar ángulos, ¿vale? Y me van a formar ángulos tanto internos, que quiere decir que van a estar dentro de este triángulo, pero también externos, ¿sale? Que se pueden ampliar hacia acá, etcétera, ¿vale? Esos van a ser mis ángulos externos. Principalmente para los ángulos internos, son los que vamos a ver primero. Siempre debo de tener en cuenta la principal regla. Todos los ángulos internos de mi triángulo van a ser una sumatoria de 180 grados. Todos los ángulos internos de mi triángulo van a sumar 180 grados. Vamos a poner en una suposición. Que este ángulo mide 60, 60 y 60. ¿Sale? En una suposición. 60, 60 y 60. ¿Vale? Si yo hago la sumatoria de estos ángulos internos, recuerden, los ángulos internos. Si yo hago la sumatoria de estos ángulos internos, voy a tener que 60 más 60 más 60 me da una sumatoria de 180 grados. ¿Vale? Recapitulo otra vez. Todos los ángulos internos de mi triángulo tienen que dar una sumatoria total de 180 grados. ¿Vale? Otro ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Por ende,
Su ángulo que tiene forma de L va a medir 90 grados. Y voy a tener este ángulo y este ángulo, ¿vale? Según la regla que tengo para poder medir los ángulos internos de mi triángulo, ¿cuánto tendría que medir este ángulo y este ángulo para hacer la sumatoria de 180 grados? 45. 45. Ambos deberían medir 45. 45 y 45, ¿vale? Si yo hago la sumatoria, la voy a hacer aquí abajito. 90 más 45 más 45 me va a dar 180 grados, ¿vale? Ok, está muy sencillo, ¿no? Los ángulos internos van a medir 180. ¿Vale? Eso es para los ángulos, ¿vale? Los externos ahorita los checamos. Ok. Tengo estos dos ejemplos y los resuelven, chicos, en su cuaderno y ahorita me ángulo. Cuando lo tengan me avisan, ¿vale? Maestra, en el primer ángulo son 85 y el otro es 92, ¿verdad? No, 42. Ah. 4, Y 2. Ajá. en Y el el otro, segundo es 81 y 53. ok, gracias. Sí. Ya acabé, maestra. ¿Ya? Ok. ¿Cuál sería? Mana, maestra, es que no se vio bien lo que dijo. Ah, ¿cuál sería el valor de este ángulo? Sería 53 grados. 53 grados. Yo le digo el segundo. ¿El segundo cuál sería? 46.
Entonces, para recapitular un poco, los ángulos internos son los que se encuentran dentro de mi triángulo, ¿vale? Y esta sumatoria de esos ángulos me tiene que dar un valor de 180, o sea, la mitad aquí. ¿Hay dudas con los ángulos internos? ¿No? No, maestra. No, ok. Ahora nos vamos a ir por los ángulos externos. Ok. Aquí tengo uno, y en este triángulo marcamos tanto los ángulos internos de mi triángulo, los ángulos externos. ¿Cuáles van en los que se encuentran al lado de toda esta área? ¿Vale? De toda esta área fuera de mi triángulo, aquí son los externos. Sus medidas van a depender de lo que midan los ángulos internos. Por, si se dan cuenta, voy a marcarlo, ¿vale? Tengo un triángulo, una de sus características es que ya 3 vértices. Y formar 3 vértices significa que va a formar 3 ángulos. Pero que formar más triángulos, más ángulos externos. ¿Ok? ¿Sí se puede? Aquí hay otro vértice. Lo que quiere decir que hay un ángulo de 180 grados. Esta línea está aquí. 180 grados. ¿Vale? Entonces, este ángulo que está aquí, junto que está aquí, tienen que complementar los 180 grados. Si se dan cuenta, aquí está marcando ese ángulo. 180 grados. Si yo saco el valor de los ángulos internos de mi triángulo, vamos a suponer que este ángulo mide 78 y este 46. Eliminando, ahorita no vamos a ver. Si me los ángulos internos de 180, ¿cuánto tendría que medir este ángulo? Maestra, ¿lo puedes repetir? Es que se traba. Sí, maestra, por favor. Voy de nuevo. Voy con la siguiente. No voy a tomar en cuenta, aquí están mis ángulos internos y tengo un ángulo externo. Ahorita no lo tomo en cuenta mi ángulo externo, porque el valor de mi ángulo externo va a depender de lo que midan los ángulos internos. Entonces, voy a sacar el valor de los ángulos internos. Ya me están dando por default dos valores, 78 y 46, ¿vale? Si la regla principal de los ángulos internos de mi triángulo me dice que los triángulos deben hacer ¿cuánto debe medir este ángulo interno? 56. ¿Cuánto debe medir? Este mide 78 y 46. 56. 78 más 6 más 66. Me dan una sumatoria. Como les expliqué aquí abajo, este ángulo de aquí me da un valor de 180 grados. Lo que quiere decir que el complemento de este ángulo fuera de este triángulo debe hacer una sumatoria con el ángulo interno de 180 grados. Entonces, ¿cuánto tendría que valer este ángulo externo? 124. 120. Entonces, 124 un total de 180.
sea, todo este ángulo mide 180 grados, ¿vale? Es como por 180 grados. Todos estos ángulos deben tener una medida que me dé el rango, ¿vale? Aunque estamos dividiendo en los ángulos internos y los ángulos externos de mi triángulo. Y siempre la medida mía va a depender de las medidas de ángulos internos para poder hacer la sumatoria. ¿Sí? Otro ejemplo. Ok. Aquí tengo otro triángulo que tiene ángulos internos y ángulos externos, ¿vale? Me da dos valores por default. Este que mide 20 grados y este que mide 145. Está pidiendo dos valores, ¿vale? Me está pidiendo el valor de un ángulo interno, está pidiendo el valor de un ángulo externo. Entonces, lo que ya vimos ahorita, este ángulo interno, ¿cuánto debería medir para hacer la sumatoria interna de 180 grados? 13. ¿Me escuché, chicos, o me trabé otra vez? Sí, maestra, se trabó otra vez. Ah, ok, va de nuevo. ¿Cuánto tendría que medir este ángulo para hacer la sumatoria de 180? Si tengo dos ángulos, uno que mide 20 y otro 145. 15, maestra. Aquí, ¿cuánto tendría? 15. 15. Ahí está. 15. Sumatoria interna. Ahora voy con la sumatoria externa. Me doy cuenta que el ángulo que se forma es de 180 grados, el ángulo interno mide 145, entonces ¿cuánto me faltaría en el ángulo externo para completar los 180 que me está pidiendo este ángulo? 35. 35. 5. Listo. ¿Vale? Entonces ya conozco el valor de mi ángulo y de mi ángulo externo que me hacía falta. ¿Dudas con ángulos internos o ángulos externos? No, maestra. ¿No? No, Ok. maestra. No, maestra. Recuerdo pues, Maestra. puedo hacerlo aquí y puede haber un ángulo aquí y un ángulo acá. Puedo aplicar la regla que aplicaba con paralelas y transversales. Checo que este y este son opuestos al vértice, entonces este mide 35, este y este opuestos al vértice, mide 145 y ahora por el ángulo de 360 grados que necesito. ¿Sale? Es lo que les pido. Por ahora se queda. La página 90 va a ser ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿vale? El ejercicio 2 es clasificar los triángulos mediante sus, y el ejercicio 3 es clasificar los triángulos mediante sus ángulos. Hay que usar regla y hay que usar transportador, ¿vale? Para poder sacar la clasificación, y eso sería su tarea de esta semana. Les recuerdo lo de los resúmenes de las sesiones MIT. El ejemplo que les doy en las instrucciones es eso, es un ejemplo.
Ustedes tienen que realizar así con ese formato sus apuntes, ¿vale? Entonces, eso sería todo por esta semana, chicos. Nos estamos viendo el siguiente jueves, ¿vale? Ya saben, si hay dudas, por WhatsApp. Sí, maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Sí, maestra, gracias. Hasta luego, maestra. Bonito día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Maestra, ¿Qué pasó? maestra, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasó? Sí, deja que se. Se me había ido mi internet y entré como entre la segunda, creo que la segunda, no me acuerdo. No pude entrar desde el inicio, pero pues no sé si me podría explicar lo que hicieron ahorita. ¿Vale? Ya si llegaras a tener otra duda, ya me lo comentas por WhatsApp. ¿Qué te parece? Sí, está bien, maestra. Ok. Vale, gracias. De nada.